Antes de iniciar con el video, quiero recomendarles nuestra nueva página de Facebook, donde encontrarás aterradores videos completamente sin anuncios. Abajo en la descripción encontrarás el enlace. Muchas gracias. Los nahuales de la feria. Relato enviado por Rolando García, escrito por Cofradía. La gente cuenta que nuestro continente, especialmente de México hacia el norte, hasta llegar a los territorios más alejados de Canadá, fue forjado a base de historias que, contándose a través de las generaciones, fueron adquiriendo la calidad de leyendas, las cuales a través de la historia del desarrollo de Norteamérica se han consolidado y aterrado a todos cuantos les escuchan. En esta ocasión especialmente, voy a contarles una leyenda que nació de una verdadera historia de miedo, terror y crimen de orden sobrenatural sucedida en México. Quizás la mayoría pensarán que son fantasías o cuentos, pero son más reales de lo que se imagina. Cuando se descubren restos de muchas personas desaparecidas a lo largo de los años o las décadas, muchos las toman como simples narcofosas o fosas clandestinas comunes y corrientes, pero no todo es tan así como se cree. Hay ocasiones que los tintes de esos casos toman un rumbo mucho más diabólico, pues muchas de esas veces lo que se encuentra es parte de sacrificios hechos a demonios antiguos de estas tierras. Esta historia surge acerca de la crueldad y la hazaña con que fue descubierto uno de esos entierros infames, pero también acerca de unas criaturas del infierno, unas bestias nocturnas que casi acabaron con la pequeña comunidad donde está la granja de mis abuelos hasta el día de hoy. A veces desearía que eso fuera solamente un cuento, pero no lo fue. La historia es real. Esto pasó no hace mucho. De hecho fue en 2017. Pero cuando miras bien, pareciera que ese pueblito de San Luis Potosí en México se hubiera detenido en el tiempo 200 años atrás. Las casas de estilo colonial y algunas de adobe en perfectas condiciones que por generaciones han pertenecido a nuestra numerosa familia. Y al decir numerosa, no exagero. Mi mamá fue la que rompió con la tradición de 12 a 20 hijos. En total los hermanos de mi familia somos 3 mujeres y 2 hombres. Aún así, mi madre es muy querida en el rancho. Recuerdo que mis abuelos pertenecen a un grupo de ancianos muy respetados de toda esa zona. Esa etnia es conocida como Pueblo Tenec y son oriundos de las profundidades de la Sierra Potosina. Saben muchas cosas acerca del clima, la naturaleza, curandería, pero sobre todo historias terroríficas. Desde niños nos contaban historias acerca de brujos y brujas que tenían los poderes de la oscuridad para poder convertirse en espantosos animales. En esa forma bajaban por las noches de las tierras altas de la sierra y podían entrar a las casas y haciendas a robar a sus anchas a lo que quisieran, especialmente animales, cosechas, herramientas, dinero. Pero no solo eso, sino que se llevaban a las muchachas para hacer lo indebido con ellas y a los niños para devorarlos. A esa edad nos daba tanto miedo que no podíamos dormir con las luces apagadas y solos menos. Pero cuando crecimos, solamente se nos hacían historias que los abuelos suelen inventar para entretener a sus nietos, como el conejo de la luna, el ratón de los dientes o cosas por el estilo. Nunca en la vida pensamos que esas cosas fueran reales,
y mucho menos que hubiera pueblos llenos de esas criaturas mutantes tan espantosas y aterradoras. Para nosotros solamente eran fantasías, hasta que, por desgracia o ventura, pudimos comprobar y descubrir por nosotros mismos que se trataban de seres muy reales y aún vigentes en nuestro siglo presente. En las fiestas patronales de casi todos los pueblos de México, se organizan eventos para recaudar dinero para el pueblo, especialmente jaripeos, bailes y ferias, que sirven principalmente para que los campesinos ganen un poco de dinero extra por sus mejores productos. Además de que los asistentes, aparte de comer todos los platillos típicos de la región, beber, bailar y pasear por las atracciones, pueden admirar en persona a los mejores ganados de la comarca. Es allí donde los más gallardos y ariosos animales se dan cita para deleite de chicos y grandes, que pueden ver las mejores ganaderías de cerca. El ranchito de mis abuelos se caracteriza por sus majestuosos toros cebú. Son muy cotizados como pie de cría, pero también para los afamados jaripeos que a tanta gente les gusta. Cabe mencionar que mi familia no es rica. Su ganado es realmente todo lo que tienen, debido a que su tierra no sirve para cultivar grandes cantidades de alimento. Es algo árida y salitrosa, por eso casi no da nada. Pero en cambio su ganado les ha dado de comer desde hace décadas, y mi abuelo ha enseñado a las nuevas generaciones a ser agradecidos y tratar muy bien a los animales, pues de ellos se obtiene el sustento de cada día. La feria estaba muy buena. Había puestos de comida, bebidas, bailes, gente por todos lados, pero unas personas en especial nos pusieron en alerta. Eran 3 tipos que se veían extraños, sombríos. Mi padre y mi abuelo pensaron que se trataban de apostadores, ladrones o avigueos, es decir, de los que roban ganado. Eran 2 muy altos y uno más bajo que se veía que era el jefe. Ese tipo en especial miraba ya sea a las reses o ya fuera a las muchachas como si quisiera comérselas. Hasta relamía sus labios. Algunos enamorados ofendidos trataron de confrontarlos, pero tenían unas miradas muy extrañas. Parecían asesinos, realmente intimidantes y espantosos, como si sus ojos estuvieran llenos de vacío infinito. Incluso los policías municipales les sacaron a encararlos, pero mi papá y mi abuelo no les quitaron los ojos de encima. De pronto se acercaron hasta el corral del mejor toro de mi abuelo. El animal se llamaba el cacique, color pimienta, hermoso animal. El tipo les dijo a mis parientes, magnífica bestia, y que cuánto quería por él. Mi abuelo desconfiado le dijo que no lo vendía por ninguna cantidad. El tipo se rió y dijo que cuando a él le gustaba algo, siempre lo obtenía, cosa que hizo que todos mis tíos se pusieran en guardia. Pero ese extraño sujeto le dijo a mi abuelo que educara a sus niños en tono de burla, que no se entrometieran en asuntos de hombres. Mi abuelo calmó a mis tíos, y ese aterrador sujeto se fue con sus 2 cómplices, que en ningún momento mencionaron palabra. Mis tíos discutieron acaloradamente entre ellos. Mi abuelo les dijo que ese sujeto no le daba buena espina y que antes de acabar la feria habría problemas, que estaba casi seguro de eso. Y como fue pasadas las 2 de la mañana, cuando la música terminó y la gente se retiró a sus casas, comenzaron a sonar los alegatos de que varios animales faltaban. Los ganaderos comenzaron a alegar entre ellos acerca de uno o del otro que había robado a sus gallinas,
chivos, puercos, caballos y demás. ¿Y cómo era posible que se llevaran a todos los animales al mismo tiempo? Esteban, como se llamaba mi abuelo, intervino, respondiendo a uno de los señores que se veía el más molesto y desesperado, pues a él le robaron 4 puercos que estaban cotizados en una fortuna. Eso significaba su ruina total. Mi abuelo tomó la palabra pidiendo calma e hizo la pregunta, describiendo a los 3 tipos y siendo muy específico con el más bajo, quien parecía el líder. Todos respondieron afirmativamente. Ahora vamos a preguntar a los agricultores y a los que vinieron a exhibir maquinaria y herramientas, y tal como lo dijo mi abuelo, faltaban muchas cosas, incluso a los de la feria, y los organizadores del palenque y los bailes afirmaron que el dinero de las entradas había desaparecido. Llamaron a la policía, pero los del pueblo hicieron su junta aparte, pues tanto mi abuelo como sus amigos de toda la vida sabían algo que nadie se sospechaba ni por asomo. El más viejo del grupo dijo que 3 hombres no podían hacer semejante robo a menos que no fueran enteramente hombres. A lo que mi abuelo hizo la pregunta que dejó callados a todos. ¿Me está diciendo, don Jacinto, que los ladrones son nahuales? No había de otra. Tuvieron la oportunidad de pasearse a sus anchas por toda la feria, sin levantar sospechas hasta el final. Solamente se llevaron lo mejor de todos los locales, incluyendo dinero, cosas y 3 muchachas que desaparecieron, además de 2 niños de diferentes edades. La municipal hizo lo mejor que sabían hacer, organizar pesquisas para revisar las cercanías, pero no encontraron nada. Al día siguiente los campesinos se organizaron, revisaron desde Ciudad Valles, Flores Magón, Bella Vista, hasta que llegaron días después a los linderos de San Vicente Tancuayalap, donde finalmente algunos de los jornaleros les comentaron que habían escuchado en las noches anteriores como si estuvieran haciendo matanzas de ganado para la carne adentro de la Sierra de Labra. Ese lugar de por sí es misterioso. Se dicen muchas cosas extrañas de criaturas que de vez en cuando bajan a los poblados y siempre desaparece gente y animales. Los policías de inmediato pensaron en delincuencia organizada, por lo que pidieron apoyo. Todos cuantos íbamos en las diferentes partidas, nos adentramos hasta donde no se pudo avanzar más. Nos detuvimos a recargar fuerzas mientras los uniformados planeaban el siguiente paso. Ya era el 4.º día de búsqueda, cuando de la parte alta se escucharon los gritos de los compañeros que subieron por el otro extremo. Tuvimos que rodear para llegar a ellos. Cuando los encontramos, estaban paralizados de miedo, totalmente aterrados. Uno de ellos había tropezado con lo que pensó que eran raíces, pero al jalar su pie de la tierra, se dio cuenta que era la caja torácica de quizás un infante por lo pequeño de los despojos. Llegaron los oficiales y militares a excavar. Estaban los restos de lo que parecía ser un niño o una niña de no más de 12 años por el tamaño tan diminuto del cuerpo. El teniente que venía a cargo de los militares montó en cólera, diciendo que los niños eran sagrados y que esto se había salido de lo oficial. La orden era arrebatarle la vida a quien no fuera parte de las partidas, y así dispusimos continuar cuesta arriba. Un par de cientos de metros más adelante, la avanzada encontró unas cuevas. Guiándonos por el olor, nos estremecimos pensando que esa era la guarida de lo que solamente nosotros sabíamos que buscábamos.
pues para el resto solamente eran delincuentes. Pero a dichas de mi abuelo, todos sabíamos que rastreábamos nahuales. Ni bien habíamos entrado a la cueva, se encontró un altar negro, dedicado a dioses aztecas, por lo que se veía en las figuras de piedra. Estaba totalmente lleno de moscas y un olor espantoso e insoportable. Pero eso no era lo peor, pues más adentro encontramos el osario, donde cientos de huesos y restos de animales y personas decoraban macabramente el interior de la tierra, como si cada hueso hubiera sido acomodado a propósito para formar ese blasfemo tributo demoníaco. Los huesos eran de todos tamaños, de diferentes tiempos, pero allí estaban embonados uno con otro, sin nada que los uniera, sino simplemente la simetría y la paciencia de quien les acomodó durante muchos años. En otra cámara de la cueva había ropa de mujer, de hombre, cinturones, botas, carteras, de todo. En cajas había pilas de monedas, montones de billetes. Era la guarida de esos desgraciados. Luego todo se fue al carajo. Se escuchó un rugido como el de un león o un oso afuera. Luego los gritos de los hombres y disparos. Esas cosas habían vuelto y estaban furiosas de que descubriéramos su madriguera. Como era lógico, los hombres trataban de darles con todo lo que tenían, pero nada les podía hacer. Por más que les disparaban, no podían dañarlos, y ellos, entretanto, se acabaron con varios de los valientes que se encontraron a la entrada de la caverna. El teniente estaba desesperado y más furioso, pues no entendía qué era eso, y nunca había perdido a tantos hombres en acción como esa vez. Nosotros queríamos ayudar, pero ¿cómo decirle a la gente que esas cosas no son ni humanas ni animales? Mi abuelo se puso a hablar con los hombres más viejos del grupo, quienes sacaron a relucir su sapiencia sobre esas aberraciones. Juntamos todo lo que traíamos y lo pusimos en el piso. Solamente teníamos a la mano unos pocos tiros preparados, y entre el desmadre que se armó, nada más se podía hacer. Hasta que uno de los viejos indígenas se pusieron a rezar extrañas oraciones en idioma tenec, que es la lengua nativa de la Sierra Potosina, fungiendo como chamanes igual que sus buenos años para acabar con esas malditas bestias caníbales. Los ancianos hombres bendijeron las municiones, lazos, machetes, rifles, fusiles y pistolas, además del agua que nos había quedado. Y allí fue cuando, en verdad, pudimos comenzar a hacerles daño. Cayó el primero, enorme. Su aspecto era aterrador. Los rasgos animales en el cuerpo semihumano nos perturbaban aún más de solo verlo. Precisamente por esa hibridación no podía concebirse como una criatura hecha por Dios. Se abatió a la segunda criatura, que cayó a los pies de los oficiales del ejército, quienes no daban crédito a lo que sus ojos estaban contemplando, pues esa aberración mostraba los rasgos de uno de los secuaces del hombre chaparro que nos trajo a esta búsqueda desde el inicio. Cuando vieron el cuerpo del otro cadáver, efectivamente era el otro acompañante de quien en la feria nos estuvo picoteando para sacarnos de quicio. Solamente faltaba el chaparro, el jefe de la gavilla de nahuales. No fue nada sencillo perseguirlo por la intrincada red de túneles que había en esa montaña. Aún solo pudo acabar con gran parte de los que estaban en esa persecución, hasta que después de largo rato de andarlo persiguiendo, este finalmente quedó acorralado. Pero no a nuestra merced, pues luchó hasta el final.
La grotesca y aberrante bestia llenaba de horror los ojos de los presentes al ver cómo se retorcía del dolor y de rabia al verse sin escapatoria. Nadie se esperaba que se abalanzara así a sus cazadores, quienes no tuvieron más remedio que coserlo a gritos y allí, agonizante, vomitando sangre aún, se reía con burla de sus captores. Haciendo gran alarde de sus fechorías, se contaría por mucho tiempo, y que solamente muerto pudieron detenerlo. Confesando así, él como esa noche en la feria, pudo hacerse con todo lo que él quiso, tal como se lo había hecho saber a mis tíos esa noche encarándolos soberbio y altanero. Dijo cómo mutiló y devoró a los animales de la exposición, a los niños y finalmente a las mujeres, después de haber saciado hasta el cansancio con sus más bajos instintos con ellas. A veces las cosas se salen de control. ¿Cómo sacas a la luz la noticia de que hay monstruos de verdad en la tierra, y más aún a unos pasos de la gente común? Aquella imponente bestia quedó sin vida en la forma de medio animal, medio humano. La figura de un hombrecillo insignificante quedó tendida allí casi irreconocible para quienes pudieron verle, pues, aún muerto, le volvieron a descargar las armas encima, cerciorándose que nuevamente estuviera sin vida. Los ancianos dijeron que hacía mucho tiempo que no bajaban nahuales de la sierra, y menos unos tan violentos, por lo que dijeron que debían quemarse sus cuerpos y echarlos al agua corriente para que nunca más volvieran. Se hizo tal como dijeron. Una vez terminado todo, se dispusieron a hacer las querellas judiciales. Las autoridades involucradas en esta carnicería no tuvieron opción más que decir que se trató de una simple narcofosa, que se trataba de una secta y que ahora la región estaba libre de esos criminales. La gente cree lo que quiere, especialmente aquellos que le hacen sentir seguros y a salvo. Pero allá afuera hay criaturas que salen totalmente de la composición humana. Quizás alguna vez hayas oído hablar de ellos. En algunos lugares de México aún se reportan avistamientos de los famosos e infames nahuales. Gracias por recibir mi historia. Saludos desde San Luis Potosí. Muy buenas noches. Infraescuchas, ¿qué opinan acerca de esta aterradora historia de nahuales? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, y si el video te gustó, me ayudaría bastante a que lo compartas con un amigo o una amiga. Recuerda que si eres nuevo, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en otra emisión más de Historias de Horror con Inframundo Relatos. Me despido y les deseo dulces pesadillas. Buenas noches.